Buenos días, hermanas. Pues vamos a ver este estudio. Ayer les decía que interrumpimos tantito la serie para ver dos temas en cuanto a lo que es el Halloween, el Día de Muertos. Ayer tuvimos la oportunidad de estudiar lo que, si realmente es inofensiva o no esta práctica y si podemos participar o no. Ojalá el Señor haya hablado en nuestros corazones y si no lo hacíamos, pues se confirmar aún más estas verdades y nos hayan ayudado para compartir con otras personas. Pero si la llegaban todavía a practicar, pues que el Señor haya disipado dudas y haya confirmado las verdades en sus corazones y les haya hablado, redarguido, que esa es la idea, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar, les decía también, de una persona que sí consultó muertos, que sí habló con muertos. Pues esta persona es Saúl, el rey Saúl. Y vamos a hablar de él. Fíjense que vamos a ver primero quién es. ¿Quién es Saúl? ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando del hijo de Cis. Saúl era de la tribu de Benjamín y era un hombre, el papá, el papá Cis era un hombre valeroso. Y ahí también nos dice la palabra de Dios que Saúl, ahora sí estamos hablando de Saúl, Saúl era guapo, era un hombre de hermoso semblante. También nos dice que Saúl fue el primer rey de Israel. Recuerden que el pueblo pidió rey, se lo pide a Samuel y Samuel, que era el profeta, pues unge a Saúl, ¿no? Lo unge por rey. Y bueno, después de esta historia, ahí si ustedes leen ahí en 1 Samuel capítulo 9 y 10, ustedes van a ver que como que Saúl estaba lleno tenía virtudes, o sea, no lleno, pero sí tenía virtudes. Saúl era un hombre, como les digo, aparte de que la palabra de Dios nos dice que era guapo, también nos dice que era valiente y también nos dice que era atento a su padre y que también nos dice que pues que era trabajador. Nos dice varias virtudes acerca de Saúl en estos dos capítulos, pero después encontramos ahí en la palabra de Dios un declive ya en la vida de Saúl una vez que ya fue puesto como rey. También si ustedes leen los capítulos anteriores, el capítulo 12 nos habla de una victoria que tuvo el rey Saúl para el pueblo de Israel y cómo Dios liberó al pueblo de Israel a través de Saúl, ¿no? Pero después encontramos una historia que nos habla de un declive casi luego, y vemos esto ahí en 1 Samuel capítulo 13, donde nos narra la historia cuando están el, el, el pueblo de Israel está a punto de ir a la guerra, pero el profeta Samuel le dice a Saúl: espérame, yo voy a llegar y voy a ofrecer sacrificio. Y, y como se tardaba Samuel en llegar, Saúl, desesperado, usurpa la función de Samuel y él ofrece por su propia mano los sacrificios. Él los ofrece. Entonces, la palabra de Dios nos dice que aquí empieza el declive de este rey Saúl, el primer rey de Israel, y empieza él a ignorar los mandamientos de Dios. Ahorita ustedes van a decir: bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que dijiste que nos ibas a contar del Día de Muertos y del Halloween? Bueno, pues que cuando una persona, a pesar de que lo que estudiamos ayer, que conoce la verdad de la palabra de Dios e insiste en practicar este tipo de cosas, es que ya hubo un declive en el corazón de esta persona, que no quiso cumplir al pie de la letra la palabra de Dios. Y por eso es que viene este declive. Y aquí la palabra de Dios ahí en 1 Samuel 13, yo no se los voy a leer, ustedes lo leen, nos narra cómo Saúl, por desesperado, por no cumplir la palabra de Dios al pie de la letra, por querer usurpar, más bien sin querer usurpar una función, él la usurpa, ¿no?
digo ahí sin querer, porque él ofrece sacrificios a Dios cuando a él como rey no le, no le tocaba. Al que le tocaba era Samuel. Y dice ahí en 1 Samuel 13, versículo 13 y 14, lo que les estoy contando, qué es lo que le dice el profeta Samuel a Saúl por cuanto él usurpó una función. Dice ahí la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y cuando una persona empieza a declinar su corazón, empieza precisamente a perder esta bendición de ser parte de Dios y empieza a actuar locamente, como lo que hizo Saúl. Pero ¿a dónde lo llevó su locura? Híjole, lo llevó muy lejos su locura. Vamos a seguir leyendo. Lo llevó al punto número 2. Primero, a usurpar una función. Después, a la desobediencia. ¿Y de qué les estoy hablando? Fíjense que el Señor ordenó a Saúl, otra vez como rey, a que fuera a una región y acabara con todos los de esa región, que no perdonara nada, ni siquiera a los animales, ni al rey, nada, 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 nada. Todo lo que hubiera en ese territorio, él tenía que considerarlo anatema. Recuerda que cuando era anatema, él no podía tocarlo, no podía tocarlo. Él tenía que darle muerte a todo, a todo, a todo, porque esas eran las indicaciones que Dios le había dado a Saúl por medio del profeta Samuel. Pero Saúl pues no lo hace, no lo hace y esto le trae consecuencias terribles a su vida. Vamos a leer una sección de donde viene relatada esta historia. Ahí en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 y 11. Y aquí ya Saúl le había desobedecido y vamos a ver otra vez lo que pasa después de su desobediencia. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, el profeta, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Fíjate, un corazón declinado, un corazón que no quiere obedecer, un corazón que ya sabe las indicaciones, ya sabe lo que a Dios no le agrada. Es un corazón que hace que a Dios le pese. Ay, me pesa haber llamado a fulanita, a sutanita, porque se han vuelto de en pos de mí y no cumplen mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque fíjate que Samuel quería mucho a Saúl. Vamos a seguir leyendo, dice. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Pues fíjate que te digo que el Señor le dijo a Saúl, dale muerte a todo, pero él no lo hizo, Saúl no lo hizo. Saúl perdonó lo mejor de los animales. Y entonces, pero fíjate, aquí en el versículo 13 dice que cuando se encuentra con Samuel le dice, ay, bendito sea Jehová, yo cumplí todo. Y lo que decíamos ayer, o sea, ¿tú crees que el que dejes participar a tus hijos en estas costumbres es obedecer a Dios? Porque lees mucho, porque oras mucho, digamos, ¿no? Que lees mucho, lloras mucho o porque ya no te portas tan mal. Pero bueno, es que cuando les piden que hagan su calaverita o les piden que hagan su ofrenda o que participen en ciertas actividades, es que mi hijo me insiste, siento feo no comprarle su disfraz. Bueno, pero Dios sabe que todo lo demás lo estoy haciendo.
¿Tú crees que eso es obedecer a Dios? Entonces, fíjate lo que le dice Samuel, ¿no? Y le dice, pues, ¿qué es este ruido que yo escucho? Versículo 15 dice, y Saúl le respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó, y le echa la culpa al pueblo, ¿eh? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y fíjate que yo insisto y les insisto que no necesitamos hacer una versión cristiana acerca del Halloween. Esto no, de verdad que hasta es molesto. Porque el que es imitador es Satanás, no Dios. Y Dios no nos mandó a ajustarnos a las costumbres de este mundo, a las costumbres paganas de este mundo. Dios nos dio instrucciones de un estilo de vida que quiere que llevemos, como lo estudiamos ayer, que seamos luz en medio de las tinieblas y no queremos una versión cristiana de las tinieblas, que parece ser luz, pero no es luz. Y aquí él está haciendo eso. Él quiso poner su desobediencia como una aparente religiosidad. Fíjense, lo quiso disfrazar de santo. Ah, sí, sí lo perdonamos, sí, pero no creas que fue por desobedecer a Dios. Lo que pasa es que lo vamos a sacrificar a Dios. Pero Dios le dijo, mata todo. Él nunca le dijo, sacrifícame algo. Dijo, mata todo. Así que no tratemos de acomodar nuestro punto de vista al mandato de Dios, porque Dios dio una orden y se debe cumplir tal cual. Y entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, o sea, Saúl dijo, no, pues sí, no, me va a ir re bien porque mira, obedecí en todo y aparte trajimos sacrificios a Dios. 17 dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, aunque tú pensabas que yo no podía hacer nada, pues fíjate que Dios hizo grandes cosas en tu vida. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y es que en realidad lo que pasa es que a él le brillaron los ojitos y se trajo lo mejor diciendo que lo iba a sacrificar a Jehová, pero seguramente no todo lo iba a sacrificar a Jehová. Y así podemos ver, no, sí obedezco a Dios. Y eso de querer cristianizar el Halloween en realidad es porque quieres sumergirte en esa diversión, en ese peligro de diversión que ofrecen. Quieres ser, es que es súper divertido pedir dulces y súper divertido ir a no sé cómo le llaman estas fiestas que hacen en Halloween, pero es súper divertido. Pero bueno, pero yo voy a ir a compartir y les voy a ir a hablar de la palabra de Dios. Sí, cómo no. Y entonces el 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. No te equivocas, Samuel. No, yo hice todo. ¿Cómo crees que no obedecí? 21. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y aquí ya empieza a descubrirse su corazón. Cuando Samuel le enfrenta la realidad que era un desobediente, entonces Jehová ya no era Dios de Saúl, ¿verdad? Ya era nada más Dios de Samuel. Y decía bien, efectivamente, no era Dios de Saúl. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que, como te lo decía, ayer leímos varios versículos que nos hablan acerca de estas fechas a las cuales debemos de prestar mucha atención. Presta atención y no participes de estas cosas. No trates de hacerlo santo, lo que no es para nada santo. No trates de disfrazar algo malo como si fuera algo bueno.
Eso lo hacen los lobos, ¿verdad? Que se ponen piel de oveja. Pero si tú eres oveja, no necesitas disfrazar nada porque eres 100% oveja. Presta atención a lo que el Señor manda. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Y fíjate, aquí Dios está hablando de dos pecados que aparentemente Saúl no tenía: adivinación e idolatría. Y está comparando su rebelión con la adivinación y la obstinación con su idolatría. Y tú dices, ay, bueno, es que exageró Samuel, o Dios fue demasiado fuerte con Saúl. Si no no era para tanto. Bueno, vas a ver que sí, porque una cosa lleva a la otra. Recuerda que estamos viendo este declive en la vida de Saúl. Él permitió no poner atención al mandato de Dios. Él usurpó una función y es lo que llevamos. Pero el Señor le está dando palabra a Samuel e incluso le está avisando lo que viene. Ten cuidado, Saúl, porque tu corazón rebelde y obstinado te pueden llevar a la adivinación y a la idolatría. Ten cuidado. Y vamos a ver qué dice el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y fíjate, tú dirías, ay, qué bonito, Saúl se arrepintió. Qué padre, porque pues tenemos un Dios perdonador y su palabra dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona, ¿verdad? Y que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. Bueno, pero vamos a leer otra vez y vamos a leerlo bien. Voy a hacer énfasis en lo que está mal. Dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y les dije, voy a hacer énfasis. ¿A quién le está pidiendo perdón? ¿A Dios o a Samuel? Le dijo a Samuel. Él le pidió perdón a Samuel y luego quiso adorar a Dios. ¿Cómo? ¿No debía de haberle pedido perdón a Dios? Y un corazón verdaderamente arrepentido, seguramente el Señor le hubiera perdonado. Pero el Señor no lo perdona porque Saúl nunca le pidió perdón a Dios. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. ¿Se acuerdan que les dije que Dios le estaba advirtiendo que en su corazón ya había idolatría? Pues aquí está. ¿A quién le pide perdón? A Samuel. ¿Y de quién se aferra? De Samuel. Así debió de haberse aferrado de Dios. No irse a otro lado hasta que Dios lo perdonara. 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres, fíjate, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Y cuando tú le estamos hablando, bueno, más bien estamos hablando ahorita de estos temas, porque es necesario que nos santifiquemos, hermanas. Por eso quise ponerle pausa a la serie. Y aún la serie nos ha estado hablando de temas muy fuertes, muy, muy fuertes, que nos habla de santificarnos de esas costumbres de este mundo, de no ser como este mundo, de no conformarnos, de ser unas mujeres diferentes. Pero sabes qué, cuando un corazón está obstinado y cuando un corazón está rebelde,
Por más que le enseñes la palabra de Dios, no quiere entender. Y aún así cree que adora a Dios. Samuel fue, porque pues como se trataba del rey de Israel, dijo, ok, yo regreso porque eres el rey. Pero fíjate cuál era la preocupación de Saúl. Que no dijeran mal de él, que no le hicieran el feo los ancianos de Israel, que no se dieran cuenta que la había regado, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver con el Halloween y el Día de Muertos? Esto, ¿qué te preocupa más? ¿Lo que se diga de ti? Que digan que eres cortada, que digan que, ay, eres una fanática religiosa, o te preocupa más obedecer a Dios. Y luego después de que participaste en las obras de las tinieblas, regresas y quieres adorar a Dios. Eso no es adoración, hermana. Adoración no es cantar, adoración no es aplaudir, ni siquiera es arrodillarte. Eso no es adoración. Adorar a Dios es obedecer. Y todo lo demás que haces, cantar, aplaudir, arrodillarte, son manifestaciones de un corazón que adora. Pero la verdadera adoración está en lo profundo de tu ser. Está en lo profundo de tu ser, hermana. Saúl pudo haberse arrodillado, pudo haber ofrecido sacrificio, pudo haber dicho no sé cuánta palabra cuando él adoraba. Pero él no adoraba a Dios porque no obedecía. Y bueno, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que fue sustituido. Esta fue la consecuencia. Dios se lo dijo. Dios escoge a David para ser el próximo rey de Israel, aunque no lo fue de inmediato, ¿eh? Pero ahí en Primera de Samuel, capítulo 16, nos narra la historia de cómo David es ungido rey en lugar de Saúl. Pero mientras tanto, Saúl sigue siendo rey de Israel. Entonces, a Saúl le pasa algo. Después de esta desobediencia tan terrible y de esta idolatría que ya demostró al aferrarse a Samuel y no a Dios, entonces Saúl es atormentado. ¿La idolatría tiene consecuencias? Claro que sí. Cuando tú no adoras a Dios, le das permiso a toda clase de espíritu maligno de entrar a tu corazón y a tu vida, a tu familia, a tu hogar. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 16 dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Fíjate que quise leerles todo esto porque hay gente que realmente hoy en día está siendo atormentada por espíritus malos. Y aquí dice de parte de Jehová, y no es porque de Dios haya hecho espíritus malos, recuerda que se corrompieron, pero sí está diciendo que Dios le da permiso. El espíritu malo, este es, ahora sí que apenas al puro tiro me quedó este corazón obstinado, rebelde, idólatra, aquí voy a entrar, y el Señor no se los impide. ¿Y qué fue lo que le pasó a Saúl? Dios le dio permiso a este espíritu de atormentar a Saúl. Y muchas veces es para que busquen la luz, pero, pero tristemente siguen sin buscar la luz. Siguen sin buscar la luz muchas de estas personas que están siendo atormentadas. Y se busca a alguien, esta persona que iba a tocar el arpa, pues era David, sin querer, o más bien sin saber Saúl, que David ya había sido ungido rey y que él iba a ser el que lo iba a sustituir. Y entonces mientras recuerda que David escribió la mayoría de los salmos. Entonces, ¿qué te imaginas que David estaba tocando cuando tocaba el arpa? Alabanzas, hermano, alabanzas. Y Saúl se tranquilizaba. Y tú dirás, ay, qué bonito. Bueno, pues sí, mucha gente siente bonito y se tranquiliza con las alabanzas, pero lleva una vida de desobediencia. Y siente que cuando está escuchando las alabanzas ya tiene toda una comunión con Dios.
Ah, sí, yo sí, estoy cerca de Dios porque estoy escuchando las alabanzas. Ah, pero ¿qué se trata de obedecer? Y ahí sí ya no, ¿verdad? Ahí sí ya no. A la obediencia ya no le entró. Pero a las alabanzas sí esas suenan re bonitas. Así como Saúl, se tranquilizaba. Pero el demonio, el espíritu malo que tenía, lo seguía atormentando. Nada más se detenía mientras escuchaba las alabanzas. Y bueno, de tal modo que esta situación hace que Saúl vaya perdiendo fuerza. David se hace cada vez más fuerte, se hace un fuerte guerrero y va ganando popularidad en el pueblo. Recuerden que el pueblo cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y esta canción que el pueblo entonaba hacía que Saúl sintiera celos de David, por lo cual Saúl olvida la función de rey por dedicarse a perseguir a David. Y son muchos capítulos donde leemos cómo Saúl quería matar a David, porque aún Saúl se dio cuenta que el varón que tenía el corazón conforme a Dios era precisamente David. Así que después de que era el que aliviaba ese tormento que le causaba ese espíritu malo, ya después dije, no, yo prefiero ser atormentado antes de que me quites el reino. Ya es cuando la gente se descara. Ya ni alabanzas quiero oír, no, era pura fantasía. Hay mucha gente que ha dicho, no, me di cuenta que todo esto era pura mentira. Bueno, pues es que nunca salieron de la mentira y nunca llegaron a la verdad, por eso nunca la conocieron. Bueno, ¿qué pasa? Pues en Israel hubo un momento donde los filisteos aprovecharon el descuido de Saúl, por el cual él estaba tan obstinado en matar a David y descuidó todos los asuntos del reino que no se dio cuenta que los filisteos se estaban juntando para hacerle guerra a Israel. Por algún momento entonces Saúl recapacita y dice, ay, mira, nada más cuando anda acá con David, ni me he dado cuenta. Entonces, cuando Saúl se entera que los filisteos vienen contra él, pues el profeta Samuel ya se había muerto. Y entonces Saúl dice, bueno, voy a consultar a Dios, porque eso era lo que Samuel me enseñó. Voy a consultar a Dios, pero recuerda que Dios ya no le perdonó, porque Saúl nunca le pidió perdón. Y entonces Dios no le responde. Acuérdate que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y algo que no tenía Saúl era santidad. Entonces, ¿por qué muchas veces tú dices, bueno, pero si yo obedezco, si yo esto, bueno, pero cada que se acerca 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre estás, pero bien apuntado para participar en todo esto? Pues no te preguntes por qué durante todo el demás tiempo no escuchas la voz de Dios. ¿Por qué Dios no responde tus oraciones? ¿Por qué Dios no se hace presente en tu vida? Bueno, porque a ti te gusta andar participando de estas obras de las tinieblas. Y como lo leíamos ayer en los versículos y en los principios bíblicos, bueno, hay que te respondan tus dioses, hay que te respondan tus muertos, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué hizo Saúl. Aquí viene ya la relación del Día de Muertos con la historia de Saúl. Y fíjate lo que dijo. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7, dice. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Como él lo quiso hacer cristianamente, pero no pudo, digo cristianamente para que lo entendamos, ¿no? Pues quiso hacerlo bien, entre comillas, ¿verdad? Pero Dios no le contestó, porque él nunca quiso hacer bien las cosas. Bueno, pues ya ves por qué consulto las cartas, porque siempre le atinan. ¿Ya ves por qué leo mi horóscopo? Híjoles, porque coincide, pues. Y le pregunto a Dios y Dios no me contesta. Bueno, porque tú has querido elegir esa opción. Y bueno, dice, bueno, Dios no me contesta, voy con la divina. ¿Recuerdas que el Señor ya le había advertido? Agua, Saúl, porque en tu corazón hay idolatría, en tu corazón hay adivinación. Y pues ya salió, ya salió. Entonces dice aquí, y sus criados le respondieron, he aquí que hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación.
Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Y entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Fíjate, qué terrible, qué terrible. En el tiempo en el que Samuel vivía, pues Saúl aparentemente hacía lo correcto. Y entonces, como estaba mal la adivinación, él dice, no, 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 fuera de aquí todos los que practican la brujería, la hechicería, la adivinación, todos afuera. Y esta mujer ocultó, ocultó su oficio, que era adivina, ¿verdad? Para que no le quitaran la vida. Pero dice, no, pues si tú me haces que yo esté consultando a alguien, pues vas a hacer que Saúl me mate, porque recuerda que se disfrazó para que esta divina no lo reconociera, porque Saúl sabía que le había dado esa orden y que al ir con la divina, pues no iba a querer. Entonces dijo, no, pues me voy a tener que disfrazar para que no se espante y se vaya. Y vaya a pensar que esto es una trampa, pero no, no era una trampa. Saúl sinceramente quería que le hicieran este trabajito, ¿verdad? Y entonces juró en el nombre de Dios. Y la palabra de Dios dice, no usarás el nombre de Dios en vano, para tus vanidades, para tus tonterías. Y mira que Saúl usó para sus tonterías el nombre de Dios. Versículo 11. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Entonces, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. ¿Te acuerdas a quién se aferró? ¿A quién se aferró Saúl cuando dice que Samuel ya se iba? Pues a Samuel, ¿no? No se aferró a Dios, él se aferró a Samuel, y su corazón estaba lleno de idolatría. Algo que les hemos insistido mucho. Hermana, yo no lo sé todo, yo no soy Dios, yo no soy a quien debes recurrir en tus problemas, yo no soy a la que debes consultar, es a Dios y a través de su palabra. ¿Estamos juntas para orar? Claro que sí. ¿Estamos juntas para estudiar la palabra de Dios? Claro que sí. Pero si tú te aferras a mí, tienes el mismo problema que Saúl, idolatría. O si te aferras a Gris, o si te aferras a Norma, a Elsa, a Anita, a cualquiera que te quieras aferrar. Tienes un problema de idolatría en tu corazón. Consulta a Dios, porque al final de cuentas somos personas que nos equivocamos y también somos personas que en algún momento nos vamos a morir. Y cuando nos muéramos, ¿qué? ¿Vas a ir con la divina? Nunca, hermana, nunca, nunca pase esto. Y fíjate que aquí hay un montón de cosas, un montón de errores. Sí, me voy a regresar un poquito. Dice que en el versículo 13 dice, lo que ella vio, dice, he visto dioses que suben de la tierra. Ella vio espíritus saliendo de la tierra cuando ella hizo este, este conjuro, esta invocación, porque dijo, ¿a quién quieres que te llame? A Samuel, porque Saúl se aferró a Samuel, no a Dios. Y entonces ella pues invoca a Samuel y de la tierra suben dioses. Ella los llama dioses porque son este espíritus los que ella vio. Y ella los llama así, dioses que suben de la tierra. Dice, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella dijo, un anciano que viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió.
O sea, él dio por hecho que era Samuel. Vamos a seguir leyendo y ahorita regresamos a este punto, pero bueno, antes no me quiero brincar que fíjate qué hace Saúl. Se humilla rostro en tierra e hizo gran reverencia. Ay, vaya con su idolatría, ¿eh? Vaya con su idolatría. Nosotros no nos debemos de humillar si no es delante de Dios y no hacemos reverencia sino a Dios. Pero los que practican esto de las ofrendas de muertos, ¿ante quién se humillan? ¿Con quién hablan? ¿A quién invocan? ¿A quién encomiendan sus vidas? Hay gente que encomienda su vida al abuelo, al papá, al hermano que están muertos. Pero recuerda que dice la palabra de aquí que lo que vio esta mujer fueron dioses subiendo de la tierra, espíritus. Dice el 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Fíjate, aquí dice que ella no vio solo uno, vieron varios, ¿verdad? Por alguna razón extraña, dice que Samuel habla con Saúl, algo que Dios permitió, pero no porque fuera conforme a su voluntad. Esto hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque lo que vio esta mujer fueron demonios que después vienen a hacer estragos en la vida de Saúl. Dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni de sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer, como si Samuel fuera Dios. Y entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por esto Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Y entonces Saúl cayó en tierra cuán gran era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaban sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Fíjate, aquí hay varias cuestiones. Algunos dicen, no, pues era Samuel, y ya ves cómo sí pueden venir los muertos del más allá, porque aquí está diciendo que la divina lo invocó y Samuel regresó. Yo voy a darte mis razones. Yo sé que la palabra de Dios es veraz y la tenemos que estudiar. Y si algo no entendemos, somos nosotros, no es la palabra. Pero te voy a dar algunos puntos. Me voy a regresar tantito. Desde el momento en que ella dice que vio aquí dioses. Recuerda, ella vio varios subiendo de la tierra. Versículo 14 dice, Saúl entendió. O sea, para él no es que le dijera a la divina, ya vi a Samuel, sino que Saúl dijo, es Samuel, se trata de Samuel porque viene vestido de blanco. Este, Déjame continuar, encontrar lo siguiente. Me voy a ir hasta el versículo 19. Dice, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Esto no puede ser posible. Te voy a decir por qué. Porque Samuel era profeta de Dios, obediente a la palabra de Dios, y hasta el último de sus días, él obedeció a Dios. Y entonces aquí vemos claramente que la palabra de Dios nos está diciendo que se trataba de un espíritu engañoso, un espíritu que se hizo pasar por Samuel. Porque cuando aquí está diciendo que dice, mañana estarás conmigo, pues fíjate que la palabra de Dios y aún el mismo Señor Jesucristo enseñó que el Seol, el lugar de los muertos, estaba dividido en dos, uno en el seno de Abraham y el otro donde estaban siendo atormentados. Esto nos lo enseñó cuando habló de Lázaro y el rico. Y cuando mueren los dos, Lázaro y el rico no estaba con Lázaro. Aunque ambos estaban muertos, el rico no estaba con Lázaro. Lo veía de lejos. Pero Lázaro estaba tranquilo y en paz, y el rico estaba siendo atormentado.
Saúl iba a morir al siguiente día, como lo estaba diciendo este espíritu, pero no iba a estar con Samuel, porque Samuel estaba en el seno de Abraham y Saúl iba a estar en el lugar de tormento. ¿Te acuerdas que leímos ayer a lo que los gentiles sacrifican, a sus demonios los sacrifican? Y mucha gente que siente que habla con sus muertos, no está hablando con sus muertos. Les hacen creer que hablan con sus muertos y hasta se ven igualitos a ellos, pero son demonios, son demonios. Vamos a ver qué pasó. Pues efectivamente, murió. Efectivamente murió Saúl y la palabra de Dios dice así, fíjense, para que veamos cómo fue de tragedia en tragedia en tragedia hasta este terrible final. ¿Es una tragedia que consultes a muertos? Claro que sí. Y esta puede ser una consecuencia. Dice la palabra de Dios. Bueno, viene la batalla contra los filisteos y mira, dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Y entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, y entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. ¿Sabes de qué estamos hablando? De suicidio. Mucha gente que está siendo atormentada por demonios termina suicidándose, termina quitándose la vida. Y por haberse apartado de Dios, Saúl le tuvo más miedo a unos flecheros. Que aquí lo que entendemos es que no lo habían alcanzado, todavía no lo traspasaban. O sea, se acercaron a él y ya lo tenían en la mira. Y entonces, ¿qué crees que dijo? No, 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 a mí no me van a traspasar estos. Prefiero matarme yo. Y esta es una mentira. Porque él no creyó bueno, no tenía por qué creer en que Dios lo libertara, pues ya él se había dado cuenta que Dios le había abandonado. Y así es la realidad de muchas personas. Cuando nosotros dejamos entrar todo este mundo del ocultismo, del satanismo en nuestras vidas, Satanás toma ventaja aún de nuestros pensamientos. Y Satanás le hizo pensar a Saúl que la respuesta estaba en Samuel. Y practicó adivinación y consultó a los muertos, porque no puso atención a los mandamientos de Dios. Y terminó suicidándose. ¿Tiene consecuencias participar del Halloween y del Día de Muertos? Muchas consecuencias. Hermana, medita en estos temas. Yo sé que fueron 2 temas muy largos, hermana, pero para la palabra de Dios no hay límite. Yo de verdad deseo que estos 2 temas hayan llegado a lo profundo de tu corazón y hayan dado toda esa convicción, todo lo que le faltaba a tu corazón si es que aún dudaba, si es que aún tenía ahí pendientes de que, bueno, pues me tomo el chocolatito, me como el pan de muerto, todo esto. Y no porque esté satanizando, ahora con sanitizar, ¿verdad? Satanizando el pan en sí. No, no, eso es otro tema, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de todas estas reuniones. Ay, vamos a reunirnos para tomar chocolatito y pan de muerto para celebrar esta fecha del Día de Muertos. La palabra de Dios dice que no. Dice que no. Apártate, pon atención a sus mandamientos. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. No, así te lo voy a decir tal cual. No pongas ofrenda. No disfraces a tus niños. No salgas a pedir calaverita. No pongas adornos en tu casa. Ya te lo expliqué, ya te lo leímos ayer. Todo esto es abominable para el Señor. No hables con muertos.
No te aferres a ninguna persona, es idolatría. Aférrate a Dios con todo tu corazón y no serás avergonzada, de verdad, nunca serás avergonzada. Hay un lugar especial para los que somos hijos de Dios. Recuerda, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor Jesucristo. Aférrate a Dios y nunca serás avergonzada. Y apártate de todas estas costumbres paganas que son totalmente aborrecibles para Dios. Que Dios te bendiga, hermana.